Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 11 del tiempo ordinario, ciclo A. El evangelio que se nos propone es Mateo, capítulo 9, versículo 36, hasta el capítulo 10, versículo 8. Y viendo las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando hacia sí a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratis recibisteis, dad gratis. Nos ubicamos en la sección del Evangelio de Mateo que solemos llamar la predicación del reino, capítulos del 8 al 10, que tiene su parte narrativa, capítulos 8 y 9, y su parte discursiva, el capítulo 10. Nos ubicamos en esta parte discursiva. Para la interpretación quisiera seguir el conocido enfoque ver, juzgar, actuar. Ver. Jesús parte de una mirada a la realidad que solemos llamar el ver. ¿Qué vio Jesús? Vio a la gente maltratada y abandonada como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. La gente era víctima del maltrato que abandona y del abandono que maltrata. Jesús vio a la gente maltratada en su abandono, abandonada en su desorientación, desorientada en su búsqueda, porque no tenían un amor guiador, una guía amorosa, como ovejas sin pastor. ¿Cómo no pensar en tantos huérfanos de padres vivos, tantos hijos víctimas de la ausencia de sus padres, quienes después tratan de hacerse perdonar colmando únicamente necesidades económicas o materiales? ¿Cómo no pensar en los zombies digitales, hiperconectados a los dispositivos electrónicos, pero desconectados de los demás y de su entorno social? ¿Cómo no pensar en quienes viven sin Dios y sin esperanza en este mundo? En aquellos que perdieron o no encuentran el sentido de la vida. El sinsentido de la vida es una vida sin sentido. Vivir como ovejas sin pastor. Segundo, juzgar. ¿Cómo reacciona Jesús? Con él juzgar, es decir, leyendo la realidad desde la perspectiva de Dios. La primera reacción es la compasión misericordiosa y la misericordia compasiva. Se le conmovió el vientre, dice el Evangelio, sintió con entrañas maternas como Dios. La compasión deferente, que es lo contrario de un corazón indiferente. Le dolió, lo movió, lo removió, lo conmovió esa situación de confusión y desorientación de la gente. Jesús notó la necesidad imperante, la carencia de obreros y los obreros carentes. Por ello exhorta: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad clamorosa se convierte en clamor necesario ante el dueño de la mies. ¿Cómo reacciona Jesús? Invitando a la oración. ¿Oración dirigida a quién? Al dueño de la mies, porque la mies no es nuestra, la mies es de Dios.
Y por ello el bien de la mies no depende exclusivamente de nuestros esfuerzos, estrategias, sino y sobre todo de la acción de Dios. ¿Oración a favor de quién? A favor de la mies abundante. Como comenta Paulo Di Martino, el mundo así como lo tenemos es el terreno maduro para el Evangelio. Cada ser humano es considerado maduro para recibir el Evangelio de Dios. Oración pidiendo ¿qué? Pidiendo obreros, trabajadores, actores, constructores del reino de Dios. Hoi ergatai, dice el Evangelio. No pidiendo solamente recursos, estrategias, proyectos, planes, sino pidiendo trabajadores capaces de comunión, participación y misión. Trabajadores cuya característica sea la participación comprometida y el compromiso participativo. Obreros que se sientan misioneros, que tengan identidad de misioneros, visión de misioneros y acción de misioneros. Oramos por las vocaciones misioneras, oramos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Pero no solo por eso, oramos para que el Señor de la mies nos transforme a todos en obreros, que convierta tantos brazos pasivos en activos, que convierta a tantos espectadores en actores, a tantos entrometidos en comprometidos. No pedimos que envíe obreros de afuera, le pedimos que quienes estamos dentro de la iglesia seamos convertidos en obreros a favor de la mies. Tercero, actuar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pasó de la parte propositiva a la parte operativa. Llamó a sus 12 discípulos y les dio poder, dice Mateo 10:1. Llamó hacia sí, el verbo que usa el texto es el verbo proskaleo en griego, que significa llamar hacia sí. Pues bien, el Señor llamó hacia sí a sus 12 discípulos para hacerles vivir una experiencia de comunión con Él y en torno a Él. Los empoderó, les dio poder liberador sobre todo lo que deshumaniza al hombre, los espíritus impuros, y les dio poder curador para restaurar y sanar la humanidad en los desfigurados, en el cuerpo o en el alma, posibilitando una experiencia de participación y de misión. ¿Qué hizo Jesús? Constituyó la iglesia, creó una comunidad misionera y una misión comunitaria. El grupo constituido en la comunión tiene un título, los 12 apóstoles, Mateo 10:2. Ellos que son el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Y en este grupo, a cada hombre Jesús llama por nombre. Porque su comunidad debe durar para siempre, le dio una jerarquía. Porque donde no hay jerarquía hay anarquía, y donde hay anarquía hay destrucción. Por ello expresamente dice el Evangelio que el primero es Simón, el llamado Pedro. El adjetivo protos en griego, que significa primero, está ubicado en posición enfática y por tanto hay que tomarlo en todo su peso. Así pues, Pedro, el negador que de pescador fue llamado a ser el supremo pastor, es la cabeza de este grupo apostólico. Un grupo variado, diverso, porque lo acompaña Andrés, un desconocido pescador, Santiago y Juan, los llamados hijos del trueno por su carácter fogoso. Los acompaña Felipe, que es un hombre griego, Bartolomé, que es un hombre hebreo, Tomás, el gemelo, que dudó en su camino de fe, Mateo, que era un publicano, un hombre de mala reputación en la época, Santiago el de Alfeo, que es un tradicionalista, Tadeo, que según algunos significa temperamental, Simón el cananeo, que es conocido como Simón el zelota, es decir, perteneciente a un grupo revolucionario de la época, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. A un grupo tan diverso, un grupo tan variado, solo lo mantiene unido el amor y la comunión con el Divino Maestro.
el amor comunional y la comunión amorosa en Cristo, por Cristo y para Cristo. El amor reconciliador, del cual nos habla el apóstol Pablo en la segunda lectura de su carta a los Romanos capítulo 5. El amor de Dios se manifiesta en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El amor reconciliador, la reconciliación amorosa, nos mantendrá en comunión por encima de las diferencias. ¿Qué hizo Jesús? Los envió. Jesús el enviado los envía. Jesús el misionero se inventa la misión, les propone la misión, les confía la misión. De los 7 verbos en imperativo que se hallan en los versículos 6, 7 y 8, que exigen disponibilidad pronta y prontitud disponible, quisiera subrayar 3. El primero, el imperativo id, poreueste, de Mateo 16, que nos saca del sedentarismo cómodo y de la comodidad sedentaria para ponernos en dinamicidad misionera y en misionariedad dinámica. El segundo, el imperativo anunciad, queriúsete, de Mateo 17, que nos desafía a proclamar el evangelio alegre y la alegría evangélica de la presencia del reino de Dios. No hay reino sin evangelio. No hay evangelio sin reino de Dios. Y tercero, el imperativo dad, de Mateo 18. Dorean el hábete, dorean dote, dice el evangelio, que significa gratis recibisteis, dad gratis. Que nos recuerda que la fragancia que ha de perfumar la misión es la generosidad gratuita y la gratuidad generosa. Porque entregando la riqueza que nos posee el evangelio, solo damos con gratitud un don que hemos recibido con gratuidad. De esta gratuidad escribió San Agustín: en ti debe haber una fuente, nunca un depósito, de donde se pueda dar algo, no donde se acumule. Gracias por compartir el video. María, la Virgen Madre, estrella de la nueva evangelización, nos ayude a todos a ser obreros en la mies abundante y a ser los misioneros que el mundo de hoy necesita. Un buen domingo para todos.